Uh, Bien, estábamos trabajando el módulo de comunicación y lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar un poquito en la efectividad en la comunicación. Por eso nos proponemos en el ratito que tenemos hoy de hacer dos cosas. Repasar, porque ya lo habíamos hecho, de esto que llamamos completar la definición de qué es la comunicación. Y punto dos, detectar una forma práctica para poder aumentar esa efectividad en la comunicación. Ya no desde el rol de escuchar, sino ahora desde el rol de hablar. Bien, entonces vamos a repasar algunas cosas que influyen en ese factor y ver una estrategia para poder hacerlo. Así que viendo el primero, de completar la definición, habíamos dicho cuando abrimos el módulo de que la comunicación es la herramienta que más utilizamos para relacionarnos como líderes, básicamente la única. Eh, y que esa herramienta bien utilizada era el principio de todo beneficio, pero si no la uso bien puede ser la razón de todo conflicto. Entonces, en esto de que es la herramienta más utilizada, está bueno tenerla y dominarla bien, para siempre que sea para el lado del beneficio y nunca o casi nunca para el lado del conflicto. ¿Bien? Entonces, al ser esta herramienta, podemos decir que todo comunica. Y es importante algo, mi comunicación con las personas, con los otros, a mí me gusta usar el término distorsión. Se distorsiona, tiene interferencia, producto de mi vínculo previo con esas personas. Es decir, cuando yo estoy en el rol de líder de equipo y ya tenemos un vínculo con las personas, yo las junto, vamos a suponer que ustedes son mi equipo, yo los reúno hoy para charlar y en las palabras y en las cosas que yo digo, influencia el pasado que tenemos en común. Entonces, lo mismo que yo estoy diciendo, cada uno lo va a entender en función del pasado que tiene conmigo. ¿Bien? Entonces, la actitud, el conocimiento, los resultados, los seguidores, la expresión verbal, son todos ingredientes que van a provocar en el otro una imagen. ¿Bien? Una imagen distorsionada o acomodada en función de nuestro vínculo. Nosotros habíamos dicho, recuerdan otra vez, que la comunicación, la definición de manual era la transmisión de un mensaje a través de un canal desde un emisor hacia un receptor. Y le habíamos agregado como un complemento, es decir, la comunicación básicamente es la creación de una imagen en la cabeza del otro. Y yo me vuelvo bueno como emisor que transmite un mensaje a través de un canal en generar una imagen en el receptor, ahí voy a tener mayor impacto a la hora de comunicar. Bien, si yo en mi relación previa con las personas que me están escuchando, que me están interpretando lo que yo voy diciendo, lo que están oyendo, eh, tengo una historia donde esa persona me juzga que soy una persona que hace o me juzga que soy una persona que no hace, ese juzgamiento, esa opinión que tiene va a modificar cómo entiende lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si mi equipo o alguien de mi equipo juzga que yo soy un vago, que hablo y no hago nada, yo vengo, los reúno y digo, bueno, equipo, le quiero decir que este año vamos a trabajar duro para lograr las metas. Yo personalmente voy a hacer esto. La persona, en su cabeza, la que me prejuzga o me juzga que soy un vago, se le va a hacer un dibujo donde lo que yo hago es distinto a lo que estoy diciendo. No le cree, o me cree parcialmente. En cambio, si otra persona cree que yo soy una persona que cumple todo lo que dice, en su cabeza se va a hacer otra imagen. Y ambas personas están oyendo lo mismo de mí en el mismo momento. Lo que pasa es que su opinión previa sobre si yo soy alguien que hace o que no hace va a distorsionar esa interpretación. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, las opiniones que las personas tienen modifican lo que van escuchando. Van distorsionando o alterando la interpretación de lo que yo digo. Es como que personalizan la interpretación. Cada quien escucha lo que quiere escuchar, prácticamente. Exactamente, pero con motivos, ¿no? Motivos, en este caso sería con los motivos que yo le di en nuestra historia. Si hace 2 meses que trabajamos, vos tenés 2 meses de motivos. Si hace 4 años, vos tenés 4 años de motivos. Por eso muchas veces resulta más fácil ponerse de acuerdo con alguien que no se conoce, con un nuevo, que con alguien que me conoce hace un montón de tiempo. ¿Bien? Entonces, el hacer o no hacer, el saber o no saber, el tener resultados o no generar resultados. El tener gente que hace caso, que acompaña, que te usa en los conceptos que vos decís, tener seguidores o no tenerlos, o la forma de expresar y ser coherente con lo que se dice. O sea, las palabras que elijo y cómo soy coherente con lo que digo, todos estos factores influencian o influyen en el momento de cómo me entienden las personas.
Si yo soy una persona juzgada que hace lo que dice, que comparte el conocimiento, que produce resultados, que la gente escucha con atención lo que digo y aplica lo que yo digo, como que hace caso. Y en la forma de expresarme, con las cosas que digo que voy a hacer, soy coherente y las hago, y las cosas que no sé, digo que no sé, y tengo una simplicidad para manejarme en la conversación, todo esto me ponen en el centro de la mayor efectividad de comunicación. Ahora al revés. Si soy una persona que dice, pero no hace, por ejemplo, todos tenemos que llegar puntual, hagan como yo, que nunca llegué tarde, y hace 4 días que llego media hora tarde. A la hora del saber o no saber, la gente me pregunta y yo guitarreo, saco la guitarra, improviso y digo cualquiera, o no comparto la información que sé. A la hora de los resultados, nunca logramos las metas, o las cosas no salen o no funcionan, y yo soy el que está a cargo. La gente me escucha pero no hace caso, hace otra cosa, o prefiere no consultarme. Y a la hora de expresarme, no soy coherente entre lo que digo y que hago, como por ejemplo lo de la puntualidad, es probable que mi comunicación tenga poca efectividad y por ende mi influencia también. ¿Bien? Entonces, recuerden estos 5 elementos, porque si ustedes trabajan en estas 5 áreas constantemente con su equipo, van a tener cada vez mayor efectividad en el futuro. Digo de otra forma, mi inefectividad en el presente es consecuencia del último periodo en estas 5 variables. ¿Bien? Entonces, resúmanlo a: hagan lo que tienen que hacer, compartan el conocimiento, generen resultados, ocúpense de que los resultados aparezcan y que la gente los vea. eh, Ocúpense de sus seguidores, atiéndanlos, a los colaboradores que tienen, a las personas que confían en ustedes, y sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y exprésense con las palabras correctas o adecuadas al contexto donde están. Si logran eso, van a ver que hablar con la gente cada vez va a ser más fácil porque como que te allana el camino, te prepara el terreno. ¿Bien? Entonces, para redondear el primer propósito de completar la definición de comunicación, decimos que la comunicación básicamente va a ser la imagen que el otro hace en su cabeza en base a los datos que recibe de mí. La comunicación es la imagen que vos haces en tu cabeza en base a la opinión que vos generaste de mí, en base a nuestra experiencia previa a la conversación que estamos teniendo. ¿Bien? Yo se lo dije y no sé por qué la persona no lo hace. Tiene un problema la persona. Y ahora te digo, habiendo visto esto, ¿seguro que tiene un problema la persona? ¿No tenemos un problema nosotros? Porque capaz que yo emití un montón de señales durante mucho tiempo y a la hora de comunicarle algo, esa persona está tomando una decisión en base a los datos que recibió de mí y por eso no hace lo que le pido. Entonces, guarda que no siempre la no acción del colaborador es 100% responsabilidad del colaborador. Siempre hay una cuota que es mía. ¿Bien? Y esa cuota mía a veces es solo la comunicación del momento, pero otras veces es la sumatoria de toda la historia con la comunicación en el momento. ¿Estamos? Bueno, Bien. Ok. Bien. Para modo simbólico y modo visual, la definición de manual más lo que acabamos de agregar recién es igual a la comunicación, para tener una definición más completa. Con respecto al segundo propósito, detectar una forma práctica para aumentar la efectividad en la comunicación, vamos a hacer un ejercicio. Bien, así que voy a dejar de compartir y vamos a poner en pausa. Vamos a hacer el ejercicio y a la vuelta, cuando vuelva a activar, vamos a charlar las conclusiones. Bien, volviendo del ejercicio que hacíamos recién a modo de conclusión. Recuerden, yo puedo dar garantía de lo que yo digo y puedo dar garantía de lo que ustedes oyen. Lo que no puedo asegurar es que interpretan. Y la escucha es la suma de lo que se oye más lo que se interpreta. Todos oyen lo mismo, pero cada uno interpreta para su lado. Por eso cuando hicimos el ejercicio de los elementos, cada uno vio cosas diferentes. En su cabeza imaginó situaciones o imágenes distintas. Si yo quiero corregir eso, la clave va a estar en el contexto. El contexto me permite aumentar la efectividad en la comunicación. ¿Qué es el contexto según lo que charlábamos recién? Es en el arranque de la charla hacer una pequeña introducción que no hable del tema que yo quiero, pero que predisponga la cabeza a ese tema. Tengo que hablar de un proyecto de construcción.
puedo contar una historia de alguna película de construcción que vi o de algún caso que nos pasó hace un tiempo en la empresa. Entonces, a medida que yo voy nombrando cosas, el cerebro del que escucha va trayendo información de las palabras que yo utilizo. Si digo, no, lo que pasa es que el movimiento de suelo y el hormigón que se armó y los elementos de metales que se pusieron, el cerebro del que está oyendo trae hormigón, trae tierra, trae pala retroexcavadora, trae metales. Entonces, cuando yo termino de contar esa historia y empiezo el desarrollo de la reunión, ya tengo, como en la mesa de trabajo, los elementos que voy a citar después en la charla. Si yo no hago eso y voy derecho al tema, la gente no trae esos elementos y el cerebro se dispara para cualquier lado. Entonces, van a interpretar lo que yo diga en función de sus necesidades, de sus discusiones recientes, de sus intereses recientes. Si justo da que recientemente estaban en línea, mi comunicación va a ser efectiva. Si la situación da que recientemente estaban en otro tema, en otra cosa, mi comunicación va a ser más costosa y capaz que más inefectiva. Entonces, para no dejar librado lo que yo quiero que ellos entiendan al azar, hago contexto. Invierto 5 minutos, 10 minutos de la charla, depende de la duración del evento. Si es una reunión de una hora, puedo invertir hasta 10 minutos. Si es una charlita de media hora, puedo hacer 5 minutos. Y si es más corta, hasta puedo hacer de 2 minutos. Pero esa siembra inicial permite que yo coseche con mayor abundancia después cuando tenga que levantar los resultados de la comunicación. ¿Bien? Ok, bien. Hace un tiempo, con el filósofo Homero, eh, haciendo un trabajo hace un par de años cuando empezamos a hacer este programa, creo que fue en 2013, 2014, me tocó trabajar con una empresa que era un equipo de 8 o 9 personas, mayormente del área de abogacía y algunos de contabilidad. Un equipo de líderes que estaba integrado por abogados y contadores. Y en uno de los encuentros, después de hablar de este tema que hablamos recién, uno hicimos un ejercicio en la sala y uno hizo una conclusión y lo llamó en este tema. Decir, che, cuando hablamos de pensar algo para sentarnos, necesito algo para sentarme, ¿estamos hablando de la misma silla? Entonces se instaló en ese equipo de trabajo que cuando hablaban de la comunicación usaban la muletilla de déjame chequear si tu silla es mi silla, si estamos hablando de la misma silla. ¿Bien? Vieron que en el evento, la sesión pasada teníamos el embudo y hablábamos de Ana y José, que ella pensaba una silla giratoria con apoyabrazo y apoyacuello o apoyacabeza, y el otro entendía una silla giratoria sin apoyabrazos y sin apoyacabeza. Los dos hablaban de una silla, pero no era la misma silla. Bueno, en este caso, en la lógica es la misma. Cuando estamos hablando y decimos que nos entendimos, ¿estamos hablando de la misma silla? Bueno, un ejercicio saludable es hacer una verificación de si realmente tu silla es mi silla. ¿Bien? Ese mismo ejercicio yo lo fui practicando con distintos grupos y en algún evento presencial lo hemos hecho a modo práctico. Es decir, bueno, cuando pensamos en algo para sentarnos, ¿cómo aseguramos que estamos pensando en lo mismo? Entonces, básicamente, para saber si nos hemos comunicado efectivamente, yo que estoy dando los elementos, podría decir, bueno, pará, déjame ver si nos pusimos de acuerdo y nos entendimos. Contame, ¿tu silla es mi silla? En este juego de la metáfora. Ahí se van haciendo las burbujas, como para ver qué piensa cada uno, más allá de que ahora lo hicimos simbólicamente con algo en la mano, en lo que muestra la foto. En la práctica, en la vida real, uno no anda expresando todo lo que imagina, solo expresa lo que cree que tiene que expresar. En este caso, como respuesta a la consigna, ¿me podés traer algo para sentarme? La persona que está en pantalla a la derecha piensa en esto, que era lo que tenía más a mano, que es lo que usa siempre, que es lo que visualmente reconoce rápido. Pero cuando indagamos qué quería la persona que estaba pidiendo eso, estaba pensando en otra cosa. Las dos sirven para sentarse, pero no son iguales. De hecho, uno es un banco y la otra es una silla. ¿Bien? Entonces, podemos decir que allá, acá. Podemos decir que el verdadero desafío de la comunicación efectiva va a ser lograr que a través de la conversación ambas personas vean en su mente una imagen similar.
Por ejemplo, si pensamos en algo para sentarnos, debemos preguntarnos si tu silla es mi silla, y solo si ambos vemos imágenes semejantes, podemos decir que nos hemos comunicado. En el caso de la imagen, si hubiesen charlado las dos personas, enseguida se hubiesen dado cuenta de que no estaban hablando de lo mismo, por más que los dos elementos sean para la misma función. ¿Bien? Entonces, a modo de conclusión, a partir de ahora, cada vez que hablen de comunicación, véanla como la construcción de una imagen en común. Mi desafío a la hora de comunicarme con una persona o con varias personas es que se construya una imagen en común, que veamos sillas similares. Vean cada vez que tengan que hacer una presentación o una reunión de dos o más personas, entiendan esa presentación, que es una charla a un auditorio, 3, 4, 10 personas, o una reunión de 3, 4, 10 personas, piénsenlo como una conversación. Bien, como una charla de uno a uno, donde vos tenés que lograr que ese otro vea una imagen similar a la que vos querés, que se construya la imagen en común. Recordemos que la comunicación de conflicto siempre va a ser un subconjunto de la comunicación tradicional, bien, es decir, que la probabilidad de que conflictuemos es alta, porque está latente todo el tiempo, y que la comunicación productiva es el tipo de comunicación en la que tenemos que estar parados como líderes. Ustedes cotidianamente y sin importar lo que propongan los demás, tienen que pararse en la comunicación efectiva, perdón, la comunicación productiva, que básicamente es hacer una imagen en común, comunicación efectiva, más coordinación de acciones. Ya que nos pusimos de acuerdo en que tu silla es parecida a mi silla, bueno, vos te podés ocupar de esto, yo me ocupo de esto. Y de ahí viene la producción de resultados. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Bien, vamos a hacer una pausa en esto. Bien, como les decía, para agregar un plus dentro del tema que estamos viendo, vamos a repasar una guía de pasos para la preparación de una conversación, de una charla. Tengo que armar una charla con alguien, ya vi el poder del contexto, ya sé cómo manejar la escucha, ya sé que cada persona va a actuar por lo que ellas interpretan, no por lo que yo digo, pero allí yo, a pesar de eso, quiero lograr que esas personas actúen en función de lo que yo les pido o lo que yo les digo. Entonces, les quiero mostrar una guía que yo lo llamo diseño de libreto, ¿bien? O mejor dicho, es el diseño, es la etapa creativa de pensar cómo voy a encarar la charla, es la estrategia. ¿Bien? Entonces, esta hojita que les voy a mostrar te asiste en la etapa de creación, en el modo creativo. Si, che, tengo una reunión de 15 minutos que es importante, bueno, el día previo o 2 días antes dedico una hora a armar esa charla. Y en el armado de esa charla le pongo un título: resolver tal tema, acordar tal cosa, evolucionar tal otra, corregir tal, el título que haga referencia a lo que van a charlar. A continuación, el siguiente paso, defino los objetivos. Establezco un objetivo interno, perdón, uno o más objetivos internos y objetivos externos. La diferencia entre uno y otro es que el objetivo interno habla de mí, de qué quiero ganar yo haciendo esto. Y el objetivo externo habla de qué quiero que suceda después de charlar nosotros. Entonces, quizá el objetivo interno puede ser ganar confianza y seguridad, demostrarme que puedo, animarme a hablar con esta persona. No se lo voy a decir, pero me lo anoto para después poder medir si fue efectiva mi acción o no. Porque la efectividad está dada si yo logro los objetivos. Entonces, anoto qué quisiera lograr. Y el objetivo externo es lo que sí le voy a decir después a la persona. Lo siguiente que defino, que escribo un poco lo más detallado que pueda, es quién es la audiencia, quién es el otro o quiénes son los otros, cuál es la posible reacción ante el tema. Eh, ¿Qué predisposición tienen respecto del tema o de mí? No sé, no es lo mismo hablar, voy a hablar título, hablar del empoderamiento femenino. Objetivo externo, dejar sentadas las bases o dejar sentado o remarcar la relevancia del movimiento feminista. Audiencia y participante, machistas. Sí, bueno, voy a tener que encarar la charla de una forma porque el público tiene un preconcepto determinado. O la audiencia es 30 mujeres del movimiento del colectivo femenino. Y ya, mismo tema, mismo propósito, pero la audiencia es distinta. O la audiencia es alumno de séptimo grado de un colegio católico. Bien, entonces, escribir
la información que yo tengo de la persona, si está cerrada, está abierta, si es predispuesta al tema o estaría en contra, me ayuda a tener presente en el modo creativo con quién estoy hablando para poder elegir mis palabras a continuación. El siguiente punto a definir es sobre el tema y es responderme las preguntas que están anotadas ahí. Es, ¿qué quiero que hagan distinto? Yo voy, hablo con esta o con estas personas. Después que termino de hablar con ella, ¿qué me gustaría que hagan diferente? Y respondo la pregunta. Después respondo la siguiente pregunta, es ¿qué quiero que suceda durante la actividad? ¿Cuál es el clima que quiero que se genere? ¿Un clima de intercambio? ¿Un clima de seriedad? ¿Un clima de alegría? ¿Quiero que haya juegos? ¿Quiero que sea didáctica? ¿Quiero que sea bajada de línea? Bueno, anoto esa parte. Luego aparece el título de conceptos clave. Decir, bueno, concepto clave es aquella definición o aquella información que sí o sí tiene que estar en mi charla, que no puede faltar. Bien. Luego, como voy a hacer contexto, como hablábamos hace un ratito, establezco alguna historia o alguna anécdota o algún ejercicio que pueda hacer para que funcione de contexto. Bien, no sé, me acuerdo de esta situación que tuve con este cliente. Anoto, situación con cliente tal que pasó tal cosa. O en el caso del ejercicio que hacíamos hace un ratito, yo puedo poner historia, anécdota, la visita de Bauti en encuentro minibásquet. Bien, ¿estamos ahí? Estos son como puntos a responder o a escribir que me van a dar a mí ya una forma de pensar el armado de la charla. Una vez que respondí estos puntos que están en pantalla, los puedo enumerar. Historia, anécdota, ejercicio va a ser el uno. Objetivos externos es el 2. ¿Qué quiero que hagan distinto? ¿Qué quiero que pase durante? Y los conceptos clave son 3, 4 y 5 respectivamente. Con esta información de esta planilla, armo esta que es la charla propiamente dicha. Esta charla que dice, yo voy a hacer mi conversación con otras personas en 4 fases. ¿Bien? La primera fase la voy a llamar rompehielo, que es hablar de cualquier tema para que la persona deje de pensar en lo que venía haciendo y empiece a pensar en mí. Che, hace calor afuera, te costó llegar, cómo está tu familia, viste tal tema, viste el partido de anoche. Cualquier tema que no tenga que ver con lo que vamos a hablar. 2 minutos, es para distender el ambiente. Luego de eso creo contexto. Bien, esto es hacer foco en una temática sin abrir demasiado el juego. Entonces, el punto número 1 que veíamos recién, que era anécdota, historia o ejercicio, los voy a usar para estas dos cosas, romper el hielo y hacer contexto. Y mis charlas las voy a abrir siempre igual. Con el punto 2 que eran los objetivos externos, voy a completar las intenciones, cargar las intenciones. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Y por último, con el 3, 4 y 5, que era, ¿qué quiero que hagan distinto después de mi charla? ¿Qué quiero que suceda durante? ¿Y cuáles son los conceptos clave? Voy a armar la transmisión de la comunicación para lograr el efecto que yo quiero. ¿Bien? Ejemplo, vamos a suponer que yo escribí en la otra hoja y lo estoy acomodando en esta. Hago rompehielo. Eh, ¿Qué les digo? Bueno, estamos en el módulo de comunicación, vamos a hacer un ejercicio, yo les voy a pedir, se los cuento primero, no lo hagan, les voy a pedir que cierren los ojos, les voy a nombrar elementos, a ustedes se les va a hacer una imagen, quiero que presten atención a la imagen y después me la digan. Esa que yo estoy usando, si vuelvo a la planilla anterior, es un ejercicio dentro del concepto uno. O sea, fui por el rompehielo de hacer la actividad de ejercicio. Entonces, ese juego de cerrar los ojos, visualizar y que cada uno vea libremente es parte de rompehielo. Después les cuento la historia de Bautista y le hago hacer el ejercicio y pueden ver la diferencia entre lo que visualizan cuando le doy los elementos sueltos y cuando le doy los elementos o la consigna con un contexto previo. Entonces ahí les cuento las intenciones. ¿Cuál es el propósito, el objetivo externo? El objetivo es que ustedes diferencien una herramienta para poder mejorar la efectividad en la comunicación. Una, un, una acción concreta, simple, pero altamente efectiva para poder lograr que la gente siga tu conversación y en su cabeza vea las imágenes que vos querés que vean. Es como meterte un ratito en la cabeza del otro. Bien, entonces transmito. ¿Cuáles son los conceptos clave que tengo? Concepto clave es el poder del contexto, tu silla es mi silla, bueno, y ahí sigo redondeo con el que quiero que hagan distinto después de mi charla. Bueno, a partir de ahora quiero que en cada charla que ustedes ejerciten,
utilicen el contexto. No importa si es en casa, si es social, si es laboral, si es con jerárquico, si es con cliente, con proveedores. Usen el contexto, anímense a probarlo. Si ustedes vivencian el beneficio de eso, van a ver que se van a enamorar de la herramienta. Y cierro. No sé, ¿cuánto tardé? 4 minutos, ponele, 5 minutos. Entonces, yo lo que hice ahora fue al revés. Adapté lo que hicimos recién a las planillas. Pero si lo hubiese hecho desde cero, de hecho tengo las planillas esta armada cuando armé las capacitaciones, tengo esa lógica. ¿Cómo voy a abrir? ¿Cómo voy a romper el hielo? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Y qué información le voy a transmitir? ¿Bien? Si ustedes en las charlas que tengan que hacer con personas o conversaciones difíciles usan estas matrices, lo que les va a ayudar es a pensar y a tener una hoja de ruta. Después, cuando termina la reunión o la actividad, vos podés volver a las anotaciones y ver si hiciste lo que dijiste que iba a hacer y si te produjo el resultado que vos querías. El uso frecuente de esto, el uso en cantidad de esto, te permite después hacerlo sin la necesidad del papel. Es un poco la improvisación que yo hacía recién. Lo hace de memoria, porque tu cabeza se acostumbra a pensar en 4 fases: rompehielo, contexto, propósito y desarrollo. Y en el modo creativo, título, objetivos, audiencia, qué quiero que pase después, qué quiero que pase durante conceptos claves y ejercicio, anécdota o historia para hacer contexto. Bien, se vuelve como automático eso. Así que, para cerrar esto, todo comunica, tener una estrategia para la comunicación eh, en una actividad efectiva, reunión, presentación, charla uno a uno, charla de equipo. No te va a garantizar el éxito de la charla, pero si no tenés la preparación, te va a garantizar el fracaso. Entonces, siempre preparen las charlas, porque te aumenta la probabilidad de éxito. Bien, y por último, prueben la técnica. Si te resulta útil, adoptala y mejorala. Y si probás la técnica y no te resulta, dejala y busca otro método. Bien, así que bueno, hasta acá compartimos la transmisión de hoy con respecto a los elementos de comunicación y charlamos un ratito nosotros.